Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a este programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tu pueblo, ayúdanos, Señor, poder presentar tu palabra. Amén. Y que tu Santo Espíritu sea quien impresione nuestras mentes y las mentes de aquellos que están escuchándonos en esta hora. Amén. Bendícenos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. En el día de hoy me gustaría ver cómo analizamos nosotros un hecho bíblico, el cual ha traído mucha controversia dentro del cristianismo. Por lo menos digo controversia porque desde el punto de vista bíblico, la posición popular o la interpretación popular del cristianismo nominal es en cuanto al ladrón en la cruz. Habían dos ladrones, como sabemos, cuando Cristo murió. Uno que murió sin arrepentimiento y el otro murió experimentando un arrepentimiento en su vida. Si yo le pregunto a ustedes, antes de entrar en el análisis de este hecho, ¿cuál sería una de las lecciones espirituales que la palabra de Dios quiere darnos a nosotros con dejándonos registrado este hecho del ladrón, como le conocen, en la cruz? No me estoy refiriendo a que tratemos de responder a la pregunta, que sí la vamos a tratar. El tema va a tratarse si subió ese día al cielo, el día que él murió, ese viernes. Es la pregunta. No es eso que me refiero. Pero yo creo que hay otras lecciones espirituales que podemos extraer de este evento. Y quiero oír por lo menos una en su opinión ya. Permítame aclarar un punto para beneficio de nuestros queridos amigos y hermanos que están en sintonía con nosotros en el día de hoy. Es que la razón por la cual hemos de traer este tema o este programa en el día de hoy es basado en la serie que presentamos anteriormente, las 10 llaves que abren el misterio de la muerte. O sea, la palabra de Dios, las personas pueden contradecir lo que dice la Escritura fácilmente. ¿Por qué? Porque después de haber escuchado los temas que presentamos, tan hermosos mensajes basados en lo que dice la Escritura acerca del estado de los muertos, la gente puede llegar a la conclusión y decir, no, pero el ladrón, dice la Biblia que el ladrón subió ese día al paraíso cuando Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes presentaron anteriormente. Por eso hemos querido presentar este programa en específico, para aclarar cada una de esas dudas que puedan todavía quedar en la mente de nuestros amigos y hermanos que están en sintonía con nosotros hoy. Pero esta historia, aparte de lo que vamos a analizar profundamente en este programa, es una historia maravillosa, es una historia donde se demuestra el amor de Dios hacia el pecador, la misericordia de Jesús hacia este ladrón que en los últimos minutos de su vida, pues el Espíritu de Dios trabaja en el corazón de este hombre y lo lleva a aceptar a Cristo como su Salvador. Amén. Mi hermano Rodi, habían dos ladrones. Cristo estaba en el medio, crucificado también. Esos dos ladrones estarían representando dos tipos de grupos
que aquí en la tierra también. Sí, cómo no. Ahí ¿Un grupo qué? El grupo que se salva, que acepta a Cristo como un Salvador, y aquellos que, aunque tienen la posibilidad de salvarse, que ven a Cristo, que ven todo que se les presenta, optan por la opción que tuvo el otro ladrón, que dijo, oye, sálvate y sálvanos a nosotros. O sea, una postura de rechazo a la obra redentora de Cristo. Sin duda, el ladrón que no aceptó a Jesús traía muchos prejuicios también en contra de Jesús. ¿Así? Porque recuerden, ellos estaban escuchando las burlas que le hacían a Jesús. De los líderes de la nación judía. Los líderes religiosos, los que eran admirados. O sea, él se volvió eco de las palabras de los líderes religiosos de su tiempo. Esa es una lección. Un portavoz. Él repitió lo que estaban diciendo otros. Esa es una lección que muy pocas veces se presentan en los púlpitos modernos, tristemente. Pero mis amigos, ese ladrón que no aceptó a Jesús fue el resultado del rechazo que él veía de un liderazgo apóstata. Así es. Que aunque eran muy religiosos, tenían apariencia de piedad, pero que estaban negando al dador de la vida. Así mismo. Y hoy día se niega al dador de la vida, aunque no con palabras, porque hay una profecía, y ese no es el estudio de hoy, pero hay una profecía en el libro de Isaías, en el capítulo 4. Vamos a entrar a eso otro día, no se preocupen. En cuanto que en estos últimos días, las iglesias estarían solamente queriendo llevar el nombre. O sea, Satanás iba a invertir esa moneda. Hace 2000 años atrás, lo que el enemigo llevó a los líderes fue rechazar hasta el nombre de Jesús. Pero ahora invierte y le dicen a Jesús, nosotros queremos llevar tu nombre. Hombre, claro que sí. Pero queremos comer nuestro pan. O sea, queremos llamarnos cristianos, pero comer palabra de tradiciones, inventarnos un pan, inventos, teorías, doctrinas y mandamientos de hombres. Sostener nuestra propia doctrina. Así mismo. Entonces, vamos a analizar eso en otra ocasión. Gracias por esas lindas respuestas, porque yo creo que el ladrón en la cruz, esa historia es tan hermosa, es muy profunda, y hay lecciones que no solamente para descubrir la llave del misterio de la muerte, sí nos va a ayudar, como vamos a ver ahorita. Sí, tenemos que aclarar ciertos puntos, pastor, en cuanto a esta historia, porque como usted lo dijo al principio, hay mucha confusión en la mente de las personas, y yo sé que las personas que pudieron escuchar los programas anteriores cuando dimos la serie de las 10 llaves que abren el misterio de la muerte, se están dando cuenta ahora de que verdaderamente no es como ellos pretendían creer. Por eso queremos aclarar a través de este programa de hoy este asunto tan importante de si sí o no subió al cielo el ladrón cuando confesó a Cristo como su Señor y Salvador en los últimos minutos, diría yo, de vida que él tenía en esta tierra. El ladrón arrepentido, queridos amigos y hermanos, colgado de la cruz, es una de las historias de mayor demostración de la misericordia de Dios y una de las más extraordinarias que están registradas en las Sagradas Escrituras. También esta historia ha llevado a muchos a llegar a la conclusión de que el ladrón arrepentido subió al paraíso ese viernes cuando fue ejecutado por manos del gobierno romano. Hacemos una pregunta: ¿qué enseña la Biblia al respecto? ¿Subió el ladrón en realidad al cielo el día que murió, basado en la promesa que le hizo el mismo Jesús? El propósito de este programa de hoy es esclarecer cualquier pregunta o duda que gire en torno a este importante tema. Dejemos pues, queridos amigos y hermanos, que sea la Biblia nuestra única fuente de seguridad, se aclare cada una de estas interrogantes. Amén. Yo quería recordarle a nuestros amigos que aquellos que no han podido escuchar los programas anteriores pueden entrar en YouTube, La Voz del Evangelio Eterno, y pueden escucharlo, verlo, estas presentaciones, para que así se mantengan al día
Y no solamente ustedes, avísenle a sus amigos, sus familiares, a sus ministros, por favor, para que ellos también puedan estudiar estos temas. Porque déjenme decirle, el 99%, en estos 40 años que llevo estudiando la Biblia, de los llamados cristianos, no entienden este tema del ladrón en la cruz. Casi el 100%. Y es un tema, como vamos a ver, que si ponemos a un lado los prejuicios religiosos, los errores que las iglesias populares nos han enseñado, vamos a ver que el ladrón en la cruz no subió ese viernes, cuando él murió, al cielo, como se ha enseñado o se enseña en los púlpitos y en micrófonos abiertos como este. No. Leamos a Lucas, mi hermano Rodi, por favor. Lucas 23:43 dice, por favor. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, Jan, por favor, vamos a ver ese versículo 43. Lo leemos de esta manera, pastor, vale la pena aclararlo, porque así está prácticamente en la gran mayoría de nuestras Biblias de versión castellana, como aparece en nuestras Biblias, por ejemplo, de la Reina Valera, etcétera, etcétera. Sí, en todas las Biblias. Prácticamente, por eso hemos querido leerlo conforme está así, aparece en nuestras Biblias, pero en realidad este texto obviamente no aparece, o sea, no ha sido traducido correctamente de acuerdo al original griego. Eso es lo que iba a aclarar. Pero para que veamos el contexto de lo que está hablando en el versículo 43, leas el versículo 42, ahí mismo. El mismo capítulo 23 de Lucas, por favor. Dice así, y dijo a Jesús, o sea, el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús, el versículo que estaba en cuestión, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, el ladrón, este ladrón arrepentido, ¿cuándo fue que él le dijo que se acordara de él? ¿En ese día del viernes, cuando iba a morir? ¿O qué otro día era que le estaba diciendo el ladrón? El ladrón lo que le pide es, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. ¿Cuándo era que vendría Jesús al reino? O sea, ese reino que habla allí el versículo 42, es el reino que anhelaban los líderes de la nación judía, pero que se estableciese en el tiempo que cuando Cristo estaba aquí en esta tierra. Claro. Pero ese reino que habla el versículo 42 es el futuro reino de gloria que ha de tomar lugar cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Amén. O sea, el ladrón, que era un criminal, entendía el mensaje del reino, y los líderes de la nación judía, y aún inclusive los discípulos de Cristo que estuvieron 3 años y medio con él, día a día, no entendían el mensaje del reino celestial, o sea, ese reino de gloria que obviamente Cristo no había venido cuando vino la primera vez a esta tierra. Ese no era el reino que Cristo quería establecer. El reino que Cristo quería establecer era ese reino de gracia en los corazones de aquellos que recibieran el evangelio. Sí, no solamente este ladrón tenía mejor conocimiento de este tema que los líderes religiosos esos días, los mismos discípulos, pero aún de los líderes religiosos hoy. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque él entendía que cuando él se iría, o aquellos que se irían con Jesús, no era cuando morían, era cuando Cristo viniese en gloria. Permítame leer 2 versículos. Léalo, por favor. Apocalipsis 19, para que vayamos respondiendo con la palabra de Dios. ¿Cuándo es que Cristo iba a establecer su reino? ¿El día que él estaba muriendo, ese viernes, o cuando él venga? Apocalipsis 19, dije, ¿verdad? Sí. El versículo, vamos a leer el versículo 11 en adelante. 11 y 12, vamos. Léalo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ok, siga. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Y el 13 y el 14. Vamos. Estaba vestido de ropas teñidas de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Cristo. San Juan capítulo 1 habla que era Jesús, ¿verdad? Ese verbo. Ahora el 14, presten atención. Y los al ejércitos 14. celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ok, y si ustedes siguen leyendo ahí ese capítulo, se nos presenta que Cristo estableciendo su reino aquí en su segunda venida. Cuando Él venga con todos sus santos ángeles, Amén. que ese ejército, dicen caballos blancos, ¿verdad? El ladrón entendía eso. El ladrón sabía que cuando él moría ese día, no iba a ir a ningún paraíso, iba a quedar dormido hasta que Cristo viniese en las nubes de los cielos, A establecer. como hemos estudiado. A establecer, como dice el hermano John, el reino de gloria. Amén. Ahora, dice ahí, cuando venga en el paraíso, ¿cuál árbol en particular se halla en el paraíso? Vamos a ver. Quizás este árbol estaba allí, estaba en el Semaní. Vamos a ver. Apocalipsis 2.7, ¿verdad? Lean. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice la palabra del Señor, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Estaba el árbol de la vida allí en el Semaní? No, O en el Monte Calvario. ¿O en Monte Calvario? no. Donde estaba siendo crucificado. Como ya hemos explicado en Programas programas anteriores. anteriores, la vida eterna no es algo innato que el ser humano tiene, Claro. que se obtiene como comiendo de este árbol. Sí, sigamos analizando esta historia, porque queremos probar aquí con la palabra de Dios. Y alguna gente dirá, bueno, ¿por qué importancia tiene esto? Sí, tiene mucha importancia, porque muchos usan este texto, este pasaje, para supuestamente probar que cuando uno muere se va inmediatamente o a un paraíso, o a un purgatorio, o a un infierno. Y eso no es lo que está mostrando aquí la palabra de Dios. Yo creo que sería bueno, antes de continuar, que analicemos un poquito. Usted dijo, mi hermano Jan, que el versículo 43 no estaba bien traducido del original griego. Por favor. Sí, la palabra, por ejemplo, la palabra que es un artículo que aparece en nuestras versiones en español, no aparece en el original griego. Entonces... O sea, fue añadida esa palabra. Correcto, fue añadida. Entonces, si esa palabra que no aparece en el original griego, podríamos leer el texto, o sea, las palabras que Cristo le dijo a ese ladrón en sus últimos momentos antes de morir allí en la cruz. Jesús le dijo de esta forma: de cierto te digo hoy, De cierto te digo hoy. estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy. O sea, en otras Podemos palabras, decir, lo podemos poner de esta manera: de cierto te digo hoy viernes, estarás, o sea, en un tiempo futuro, en el paraíso conmigo. Vamos a ilustrarlo de una forma que nuestros amigos quizá lo puedan entender mejor. Aún en nuestros idiomas modernos usamos términos similares. En este momento le podemos decir, de cierto, nuestros amigos le decimos hoy que este programa, para la gloria de Dios, estará siendo presentado por televisión, por radio, por la prensa. Ahora, ¿qué día se está escuchando o se estará viendo este programa? No lo Óigame, puede ser un viernes, puede ser un domingo, puede ser un sábado, puede ser en la noche, puede ser en la mañana, dependiendo de la emisora, obviamente, que estemos saliendo. Pero le estamos diciendo hoy que van a salir. que por la gracia de Dios van a salir. Eso fue precisamente lo que Cristo le dijo. Cristo le estaba asegurando. Ese día. Era como una Sí, una afirmación. como una confirmación. Una promesa. De cierto yo te digo hoy. Ajá. O sea, Cristo estaba confirmando algo, que tú estarás conmigo. Ajá. O sea, vas a estar. No le dijo vas a estar. Aparte de eso, si leemos, como lo vamos a ir estudiando, nos vamos a dar cuenta que Cristo no fue ese día el paraíso. Mire, si los traductores fueran honestos con la palabra de Dios, no hubiesen añadido esa palabra que, ni tampoco hubiesen puesto la coma, porque tampoco al original Ahora, griego había coma. Aquí está pasando, pastor, lo mismo que pasó con los líderes religiosos en el tiempo de Cristo, Acomodaban. que llevaron a Cristo a la... Ellos habían malinterpretado las ideas de ¿quiénes?
de los profetas y de todos los que escribieron en la antigüedad. Claro. Lo mismo pasó con los que tradujeron la Biblia. Ellos tenían ideas preconcebidas. Ajá. Y cuando llegan que les toca traducir la Biblia, dicen, bueno, lo que está diciendo Cristo es que va a estar con él en el paraíso, porque le han repetido tanto eso también, que cuando ellos traducen la Biblia, Claro. le dan su ¿qué? Le dan su sentido, Ajá. o sea, el sentido de su creencia, Claro. para que se haga un poco más claro Claro. la creencia que ellos ya tienen. Por eso Dios, para su honra y su gloria, levanta programas como este, Amén. para que podamos Aclarar. De una forma humilde, hermano. No estamos pretendiendo aquí saber más que nadie. Simplemente estamos presentando una verdad, un factor que cualquier persona, no tiene que ser ningún erudito, ni estudiar griego, usted puede buscarlo en cualquier diccionario bíblico, usted va a ver, o comentario, búsquese que la palabra que no aparecía, ni tampoco había las comas en el idioma griego. Así que eso fue añadido ahí, por favor. Ahora, Okay. este error trasciende al punto de que se hace una doctrina de él, Claro, que es lo que Satanás ha querido, Claro. ver cómo le añade, cómo tuerce, cómo pone añadiduras a la palabra de Dios, del cual él pueda sacar provecho. así es. ¿Me Así entiendes? es. Sí, pero si analizamos a fondo lo que estudiamos en los programas anteriores, cómo el alma no queda viva, entonces aquí tiene que haber un problema. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué hay un problema? Porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Amén. ¿Me Supongamos que hubiese sido verdad, unos segundos nomás, que hubiese sido ese día que se iba. Vamos a ver que más adelante, allá en el libro de San Juan, le dice Jesús, 3 días después, a María, que lo vamos a leer, mira, no me toques porque todavía yo no he subido a mi Padre. Entonces, ¿le habrá hablado mentira a Jesús al ladrón o le habló mentira a María? Obviamente Cristo no habla mentira, ¿verdad? Ok, sigamos. ¿Por cuál río está el árbol de la vida? Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Obviamente, estamos viendo aquí, hermanos y amigos, que ese paraíso no era allí que estaba, Claro que no. en Jerusalén. Está hablando de qué aquí? De la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo, que es, dice Gálatas capítulo 4, nuestra madre espiritual, la nueva Jerusalén. Allí estará ese río de agua limpia. Por favor, O sea comente. que se verá que el árbol de la vida no está solamente en el paraíso, de acuerdo a estos dos textos que hemos leído, de Apocalipsis 2.7 y de Apocalipsis 22.1 y 2, sino que también está en ambos lados del río que produce o que procede del trono de Dios. Esto demuestra que el árbol de vida y el trono de Dios están ambos en el mismo lugar y que el paraíso es la morada de Dios. No era allí en la cruz del Calvario, por favor. No. O como hay algunas personas de diferentes religiones que tratan de explicar esto y tratan de decir que el paraíso no es donde está Dios, que hay otro lugar. Que muchas veces, como hemos estado haciendo obras misioneras y nos encontramos con personas que creen esto, te dicen, no, pero el paraíso no es donde está Dios, eso es un lugar donde van los muertos, donde ellos están disfrutando, hasta, o sea, que el paraíso, el paraíso y el trono de Dios es ¿dónde se compone esto? El mismo lugar donde está Dios, donde está el árbol de la vida, donde está el río de agua cristalina, o sea, todo se compone, ¿qué cosa? Todo compone un mismo lugar. Claro, y que va a ser trasladado a la tierra. Ajá. Es verdad. Eso sí, aquí en la tierra se va a convertir esta tierra en la capital del universo. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo después de la crucifixión de Cristo se llevó a cabo su resurrección? ¿Cuánto tiempo? De acuerdo a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, hermano Rodi, no sé si usted lo tiene por allí. Sí. Léalo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo dice, yo os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura,
y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuántos días dice Pablo? 3 días. Al tercer día. ¿Ok? ¿Qué le dijo Cristo a María? Aquí está el texto que yo quería traer. El día de la Vamos a ver. resurrección, ¿no? Bueno, lo dice Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En otras palabras, ya era el tercer día después de que Cristo le hiciera la promesa al ladrón, y aún Cristo pudo decir que no había estado en el paraíso desde su crucifixión. ¿Le mintió Cristo al ladrón ese viernes en la tarde? Hacemos esa pregunta. Ese era el argumento que yo estaba trayendo hace un par de minutos, hermanos. Exacto, el texto anterior, el que acabamos de leer de Juan 20:17, enseña que el ladrón no subió al paraíso el día de su muerte, sino que estaría en el paraíso el día de su resurrección. Ahora, hermanos, ¿es difícil de entender esto? No, no es difícil, es sencillo. Entonces, ¿por qué todas las iglesias, todas iglesias populares, estoy hablando de las iglesias llamadas cristianas, no entienden algo tan sencillo? ¿Por qué? Bueno, uno de los Es principios, un misterio para mí. uno de los principios de estudiar la Biblia es renglón Tras tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. O sea, yo no puedo Isaías, hacer Isaías 28:13. yo no puedo hacer una doctrina de un versículo bíblico, pero es lo que se está acostumbrando hoy. O sea, no se estudia la Biblia como la misma Biblia aconseja, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, precepto tras precepto. Claro. O sea, yo no puedo coger un precepto o establecer un precepto que vaya en contra de otro. Sí. Yo tengo que tratar de que las cosas vayan como la Biblia lo marca. Yo pienso que la mayoría de la confusión que existe en cuanto a este tópico o en cuanto a la pregunta que usted acaba de hacer es prácticamente lo que dice el versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si las personas que nos están escuchando fueran al original griego, y hay muchas fuentes allí que podemos buscar en librerías cristianas, diccionarios, concordancias hebreo-griegas, podemos darnos cuenta de que esa palabra que no aparece en el original griego. Y si nosotros entendiésemos el texto conforme está en el original griego, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, comprenderíamos a cabalidad este asunto y podríamos darle una interpretación correcta a lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero otra vez, los que han interpretado la Biblia con sus ideas preconcebidas, absorbidas de unas ideas paganas, han puesto, han arreglado ese versículo de una forma tal que acomode a esos errores que ellos han venido absorbiendo de la iglesia madre popular. Quizá yo creo que sería bueno en este momento recordarle a nuestros amigos que pueden llamar, pueden escribir, pueden bajar de nuestra página electrónica elevangelioeterno.org este panfleto, que es un estudio completo acerca de estos temas del estado de los muertos. Yo pienso, pastor, que si nosotros tomásemos una posición de tratar de enseñar o tratar de insinuar tan siquiera o apoyar la idea de que el ladrón en la cruz subió al paraíso el mismo día que estaba allí en la cruz después de que muere, estaríamos echando por tierra prácticamente todo lo que hemos estado estudiando en programas anteriores basado en el estado de los muertos. Claro. Yo sé que usted tiene unos textos ahí muy importantes que vamos a volver a repasar en Juan y en Primera de Corintios, porque si nosotros tomamos esa posición, queridos amigos y hermanos, de enseñar y decir que sí el ladrón subió al paraíso el día que él murió, ese viernes, día 14 de abril del calendario hebreo, entonces estaríamos echando prácticamente por tierra todo lo que hemos venido estudiando acerca del estado de los muertos, acerca del estado inconsciente de una persona al morir, y como hemos probado con un escrito está, de que los muertos no están en el cielo alabando a Dios. Entonces tenemos que entender, la Biblia no se contradice, queridos amigos y hermanos.
las personas contradicen la Escritura porque la interpretan erróneamente. Y ese es el propósito de este tema en esta hora. Y eso le da cabida a los burladores de la Biblia, aún ateos, para decir, mira, en la Biblia hay contradicción. ¿Para qué creer en un libro que está lleno de contradicciones? No, mis amigos, en la Biblia no hay contradicción. En lo que la Biblia hay es malas interpretaciones por personajes muy populares, que la gente lo mira como si fueran Dios en la tierra, pero que han tergiversado, han dañado, han querido prácticamente desaparecer la veracidad o la santidad de la Biblia ante de las manos de los hombres. Y con estas doctrinas de la inmortalidad del alma han desfigurado el carácter de Dios. Han desfigurado el carácter de Dios, porque han presentado a Dios como un tirano que no lo es. Sí, que lo va a llevar a quemar. Aun si tú eres bueno, te va a llevar a quemar unos 400 o 500 años, como me decían a mí en el seminario. Si tú eres bueno, va a estar unos 400 años quemándote allí. Pero qué bueno que usted va a ser sacerdote y pueda cortar ese tiempo. Óigame, por favor, ¿a qué Dios yo le voy a servir? Así mismo. Es un monstruo entonces. Que a una persona buena la queme por 400. Olvídese 400 años, un día que sea. ¿Sería eso un Dios de amor? Ahora, ¿por qué decimos esto? La doctrina, por ejemplo, de creer que el ladrón en la cruz fue directo al paraíso, el otro que se perdió fue directo ¿a dónde? Al infierno. Ahí está la otra. Para siempre. O sea, una doctrina va contra la otra. O sea, la creencia, hermano John, de la inmortalidad del alma, es una creencia que desfigura completamente el carácter de Dios. Sí, Señor. Lo dijimos en programas anteriores, por supuesto. Sí, vamos a continuar. Entonces, ¿dónde estarán los muertos cuando Cristo regrese por segunda vez? ¿Dónde van a estar? Lo estudiamos en programas anteriores. Vamos a forma rápida de repaso. Por favor. Hay que aclarar esto nuevamente para probar, con un escrito está, ¿dónde estaba el ladrón? De que el ladrón no podía haber ido al cielo porque la palabra de Dios no se contradice. Léalo, por favor. Léalo. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, aún el ladrón en la cruz, ¿verdad? Todos. Aquel que estuvo en la cruz allí, María, los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Los que están dónde? En los sepulcros. En el sepulcro, no allá en un paraíso. Por favor, entendamos eso. O sea, la Biblia dice claramente en esos textos de Juan 5, 28 y 29 que todos los que mueren están en los sepulcros. Porque ya leímos en los programas anteriores, exhortamos a nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando en esta hora, que vean esa serie, que entren a nuestro canal en YouTube, La Voz del Evangelio Eterno. Vean detenidamente esa serie, las 10 llaves que abren el misterio de la muerte, y ustedes se podrán dar cuenta a la luz de las Sagradas Escrituras de que los muertos cuando mueren no van al cielo. Si eran buenos no van al cielo, y si eran malos tampoco van al infierno. Primera de Corintios 15, 51 y 52 nos dice lo siguiente. Escuchen cómo dice: he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Noten que está hablando también de todos, así como lo dijo Jesús, todos los que están en los sepulcros. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Si los muertos estuviesen en el cielo cuando mueren, entonces ¿de qué valor tendría la resurrección cuando Cristo venga? ¿Cuándo es que ocurre esto? Cuando Cristo venga, como usted leyó ahí. Bueno, sigamos, vamos adelantando. ¿Van los muertos al cielo entonces en el momento en el que mueren? Hermano Rodi. Dice el Salmo 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, sabemos que es el sepulcro, ¿quién te alabará? O sea, ¿dónde van? No van a un infierno a quemarse por siempre, ni tampoco están en un paraíso. Van al sepulcro hasta que Cristo venga. Ahora, esto dice el Salmo 6:5, pero ya Juan se adelanta un poco y dice, bueno, dijo Cristo en el tiempo de Juan, llegará el momento que los que están allí en el sepulcro oirán
mi voz. Mi voz. Amén. Amén. Y van a resucitar. O sea, hay una esperanza para los que van al sepulcro ¿con qué? Amén. Con la esperanza en Cristo, como el ladrón en la cruz. ¿Cómo Amén. fue? Eso es. Exacto. Ok, Salmos 39. Vamos a ir Dice el avanzando. salmista David, el Salmo 39, ¿qué provecho? Es una pregunta que él hace. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Él no dice cuando me vaya a un paraíso. No. Cuando ascienda. Dice cuando descienda. Vamos. Cuando descienda a la sepultura, ¿te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? O sea, los autores bíblicos estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que inspiró a David para escribir, inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, etcétera, fue el mismo Espíritu que inspiró a los autores del Nuevo Testamento. Amén. Y entonces la palabra de Dios no se puede contradecir, queridos amigos y hermanos. Si los muertos, dice la Biblia claramente, no van a alabar a Jehová, eso indica entonces que la persona que muere no va al cielo cuando muere. Entonces, ¿de dónde se saca la idea que cuando la gente mueren están alabando allí a Dios noche y día? Como hemos dicho en programas anteriores, ¿se trajeron de dónde? Se trajeron del paganismo y se introdujeron ¿dónde? En el cristianismo. Eso es lo que ha pasado. Salmo 115, por favor. Dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Una pregunta. Eso es Es el Salmo 88. También léalo, por favor. Oh, sí. 10 al 10 al 12. No, está bien, léalo. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Está haciendo preguntas. Salmo 88, 10 al 12. Amén. Y el 115, 17. Dice, no, eso más claro que este texto no puede hablar las Sagradas Escrituras. Dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Por favor, cuando usted escucha a estos ministros populares diciéndole a ustedes que algún ser querido o a una persona, no importa que sea famosa o que no sea, que están allá alabando, cantando con los ángeles ante Dios, óigame, dígale que son mentirosos, porque la Biblia dice que no. La Biblia, la palabra de Dios dice no, los muertos no alaban a Dios. Esas afirmaciones que usted está mencionando a menudo se oyen en los funerales. Hombre, no, Nosotros, y en la prensa. Sí, nosotros hemos asistido, exactamente, hemos asistido a muchos funerales, usted también ha asistido a muchos funerales de personas que hemos conocido, hermanos de iglesia, etcétera, o familiares o amistades, y hemos visto cómo los ministros en estos funerales aseveran, por supuesto, no leen ni un solo texto bíblico. Y si leen alguno, lo malinterpretan. Exacto. Aseveran de que esa persona que está allí en el féretro, frente a las personas que están allí, tal vez familiares o amistades, ya esa persona está en el cielo caminando con los ángeles de Jehová. Todo eso, queridos amigos y hermanos, no es bíblico, porque la palabra de Dios no prueba eso. Noten lo que dice el profeta Isaías, otro autor de las Sagradas Escrituras, Isaías 38, 18. Contestando la pregunta que hizo el pastor anteriormente, ¿van los muertos al cielo en el momento de su muerte? Dice Isaías 38, 18, porque el Seol es el sepulcro, no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. O sea, la Biblia es clara. David vivió no en la misma época del profeta Isaías. Ambos vivieron en dos épocas diferentes. Y ambos creían en lo mismo. Ambos presentaron el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque ambos estaban siendo dirigidos por el mismo Espíritu. Por el mismo autor, el Espíritu Santo. Exactamente. Así mismo es, mi hermano. Hechos 2:29, por Dice, favor. varones Ahora en el Nuevo Testamento, vamos a leerlo. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. ¿Dónde pusieron a David? En el sepulcro. En el sepulcro otra vez. Y su sepulcro está con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¿Qué está haciendo el apóstol Pedro ahí? Está haciendo un contraste entre la resurrección de Cristo y David. David está allí y no se levantó. Ahora dice, ni el mismo rey David está en el cielo, ¿verdad? Claro. Está en el sepulcro esperando también la resurrección de ¿quiénes? De todos los justos. Eso de fue, todos los justos. eso fue lo que dijo Pedro
llenos del Espíritu Santo. Así. Así que, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al Espíritu Santo o al hombre de pecado? ¿A quién? ¿O a los ministros modernos? ¿Cuál fue en realidad la petición del ladrón entonces? ¿Cuál fue? Vamos a ver. Acuérdate Ojalá de mí. que ahora ya lo entendamos. Vamos. El ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, el ladrón mismo sabía que él no sería llevado al cielo por Jesús el día de su muerte, ya que él mismo le dice que se acordara de él cuando Cristo viniese en su reino. Y ya hemos leído decenas y decenas de versículos que eso acontecerá en la segunda venida de Jesús. Ahí lo dice el libro de Juan. Ok, ahora, aquí, claro, ¿cuándo tomará Jesús a sus seguidores? En Juan 14, 1 Léalo, al 3, por favor. Jesús hace la promesa de su segundo regreso. Y dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otra vez hago la pregunta, si los muertos, como el ladrón en la cruz, son llevados enseguida al cielo, ¿por qué tiene que decir Jesús que Él va a venir a buscarlo? O sea, por eso la Biblia llama a este tipo de iglesias, por muy populares que son, que enseñan estas falsedades, Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia significa ¿qué cosa? Confusión. Es una confusión. Están en la torre de Babel Ahora, y no se dan cuenta. este versículo, pastor, indica que antes que podamos ser llevados al cielo, Cristo tiene que terminar una obra en el cielo. Claro que sí. Que hasta que esa obra no termine, nadie va a ser llevado al cielo. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Okay. Pero la obra Ajá. más grandiosa que Él está esperando es que nosotros, Reflejemos su carácter. claro, y que Él prepare los lugares en el santuario de nuestra alma. Amén. ¿Ve? Porque Él dice, os tomaré a mí mismo. Él viene a buscar un pueblo, mis amigos, que haya podido identificarse con Él, que haya entendido la palabra, que esté viviendo de acuerdo a la palabra, que su vida refleje lo que dice la palabra. Por eso Él dice, os tomaré a mí mismo. El pueblo que viene a buscar, la iglesia que viene a buscar, es una iglesia que ha estado reflejando perfectamente el carácter de Cristo en su vida. Amén. Amén. Que alabado el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Sí, Vean. contestando la pregunta a eso, Sí. antes de leer esos textos, ¿cuándo y cómo estarán con Cristo todos los redimidos, tanto los vivos como los muertos? Dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, el Señor mismo, Cristo mismo, cuando venga en su reino, ese es el reino que anhelaba el ladrón en la cruz. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Si las personas arrepentidas y buenas van al cielo en el momento de su muerte, como muchas personas hoy creen, entonces, queridos hermanos y amigos, los textos anteriores que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 no tendrían ningún sentido. ¿Por qué decimos eso? Bueno, Jesús les prometió no solo a sus discípulos, sino a todos los fieles que Él regresaría por segunda vez y los llevaría a morar con Él a las mansiones celestiales. Lo acabamos de leer en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Los muertos no van al cielo en ocasión de su muerte, sino que están en sus tumbas esperando el regreso de su Salvador. Amén. Se demuestra por medio de los pasajes antes citados que el tiempo en que los justos serán llevados a morar con Cristo es el tiempo de su segunda venida, no antes, mis queridos amigos y hermanos. En ese día glorioso, el ladrón recibirá también su recompensa y se le dará un lugar en el reino eterno de Cristo. Amén. Amén. Hermosa nota. Segundo Timoteo, ¿cuál era
la esperanza del apóstol Pablo. Vamos a ver, ¿Pablo entendía esto, sí o no? Bueno, ya Pablo al final de su vida, ¿Cómo él escribe? él pudo testificar y dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Espérense Segunda de ahí. Timoteo 4, 7 y 8. Espérese ahí. El apóstol Pablo, el gran apóstol, dice, cuando ya estaba terminando su vida, que le estaba guardada la corona, ¿Y no el día que él moría, cuándo la Exacto. recibiría? Dice, en aquel día. Y no solo a mí. ¿En cuál día le estaba hablando? La venida de En Cristo. la segunda venida de Cristo. Del mismo que habló el ladrón en la cruz. Por favor. Y el mismo día que él le había dicho allí en primera de Tesalonicenses, en la segunda venida de Cristo. Ajá. Si había un hombre que entendía este tema, era Pablo. El apóstol Pablo decía, los muertos van a resucitar cuando oigan la voz de Cristo, al son de trompeta, en el día que Él venga, con todos sus santos ángeles. Y Él dice aquí, y a mí también, porque he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona. No cuando yo muera ahora, porque Él sabía que ya el verdugo que Nerón había preparado le iba a cortar la cabeza. Él sabía que ese día iba a morir, pero Él sabía también que su vida eterna estaba guardada cuando Cristo viniese en las nubes de los cielos. O sea, Pablo sabía con seguridad de que su recompensa, de que el paraíso que él anhelaba también gozar de él y ser partícipe de esa maravillosa promesa que anidaba en el corazón del ladrón en la cruz, Pablo lo sabía muy bien, al igual que el ladrón. ¿Por qué? Porque el ladrón le dijo claramente a Jesús en Lucas 23, 42, que ya lo leímos anteriormente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese reino va a tomar lugar cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Es el reino de gloria. Permítame leer unos versículos que aclaran eso, pastor, antes de pasar a la siguiente pregunta, que yo sé que usted la tiene ahí a la mano. Pero en el libro de Mateo, capítulo 25, y el versículo, vamos a ver, el 31. Noten cómo dice, amigos y hermanos, estos textos que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Dice Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿venga a dónde? En su gloria, está hablando de su segunda venida, por supuesto, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjense bien, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33 de Mateo 25, escuchen cómo dice: y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, escuchen lo que dice el versículo 34, presten mucha atención a las palabras de Jesús: venid, benditos de mi Padre, heredad, ¿qué cosa? El reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo el ladrón en la cruz. ¿Cuándo toma lugar ese reino, queridos amigos y hermanos? Cuando Cristo venga por segunda vez. Dice, les dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Okay. O sea, que es obvio que a través de todas las escrituras encontramos la misma verdad de que cuando la persona muere, no va enseguida al cielo. Y que, por favor, ojalá que no estén pensando, sí, por el cuerpo, pero el alma se fue. Para eso hicimos, creo, como 3 o 4 programas que lo pueden buscar en la misma YouTube ahí, La Voz del Evangelio Eterno, y lo pueden escuchar, pueden ver. Creo que dimos más de 100 pasajes bíblicos cuando estudiábamos ese tema del alma. Amén. En el Antiguo Nuevo Testamento, el alma vimos que era la unión del cuerpo, del barro, del polvo, con el soplo de vida. Así Cuando es. eso termina, bueno, ya se terminó el alma. No Ya hay no más es- alma, no no hay más existe. vida. Hasta que Cristo venga.
de nuevo y ponga el aliento en el polvo. ¿Otra vez? Otra vez, o para vivir para siempre o para ser destruido para siempre, en el fuego, para siempre. Bueno, Así es. vamos a seguir aquí, ir terminando. Bueno, todavía nos quedan varios minutos, pero yo quiero que quede bien claro este tema, porque si es uno de los temas que cuando se permite que la Biblia sea la que nos hable, está claro en la Biblia, es el tema del ladrón en la cruz. Así O sea, es. de que no hay tal cosa que él se fue al cielo ese día que él moría, ese viernes. No, como lo hemos estado viendo aquí en este programa, era en el día cuando vendría Jesús y establecería su reino aquí en la tierra. Note cómo dice allí también cuando le dijo Jesús, entonces, bueno, podemos preguntar, ¿por qué Cristo usó la palabra hoy en su respuesta al ladrón? ¿Por qué sería? Hemos hablado al principio un poco de esto, pero vamos a ir concluyendo aquí. ¿Por qué él usó el término día? De cierto te digo hoy. O sea, ¿Por qué? Era una afirmación como que estaba acuñando esa confirmación. De cierto yo te digo hoy. Se le estaba prometiendo algo. Ahora, ¿por qué era tan importante para el ladrón esa promesa con tanto énfasis? ¿Quién había sido este ladrón? ¿Quién había sido este hombre? Un ladrón que estaba pagando por sus culpas. Un criminal. Cuando tú ves sus palabras un poquito antes, él le reprende al otro ladrón y le dice, mira, tú y yo estamos aquí porque nos los merecemos. O sea, quizás en su conciencia el hombre se sentía culpable de que por el mal que había hecho. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo le dice, mira, olvídate de tu pasado. Por tú haber depositado tu fe, tu confianza en mí, yo te aseguro hoy que tú vas a estar conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Amén. Así es. Para darle respuesta parcial a su pregunta, pastor, ¿por qué Cristo usó la palabra hoy en su respuesta al ladrón? Simplemente para darle énfasis a su promesa, como era la forma usual de hacerlo, de acuerdo a Zacarías 9:12. Sí, vamos a leer ese texto, por favor. Claro que sí. Vamos a leerlo, por favor. Porque es muy importante. Léalo. El que lo tenga ahí, por favor. Zacarías 9:12 Sí. nos dice lo siguiente en la palabra de Dios: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Ok. Hoy, ¿sabes? Es una frase que se ha usado a través de toda la historia. O sea, Y en nuestros días era una también. aseguranza, era un énfasis a la promesa que Cristo le estaba haciendo a ese ladrón de un futuro reino que él establecería cuando viniera por segunda vez. Lucas 19, busquemos también ese texto, por favor, para que veamos que la Biblia es consistente. No nos estamos 12 al 15, 19, 12 al 15. No estamos inventando nada aquí, hermanos. Lo que se han inventado son los predicadores populares que han absorbido esa doctrina, esas creencias del paganismo. La iglesia popular se la pasó, la iglesia madre se la pasó a las iglesias hijas, y hoy día hay una confusión ahí afuera que nadie entiende este tema tan sencillo. O sea, Léalo, prácticamente por favor. estos textos que vamos a compartir están confirmando de que Sí. Cristo iba a establecer un futuro reino. Sí, claro, y que el término hoy era para darle énfasis a esa promesa. Así Hágalo, es. por favor, mi hermano Rodi. Dijo pues, un hombre noble se fue a un Lucas país 19. lejano. 12 al 15. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Ajá, Y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. ajá. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. O sea, Sí, perdón. O sea, que Cristo prácticamente estaba proclamando que él iba a tener un reino. Y cuando fue arrestado y juzgado por los judíos para ser crucificado, o sea, cuando colgaba de la cruz, su pretensión fue ridiculizada.
Lo leemos en Mateo 27, 29 y 42. Noten cómo dice Mateo 27, versículo 29. Dice así la palabra del Señor: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. O sea, estaban mofándose de Cristo como que era un rey, supuestamente. Sí. Y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, o sea, los soldados romanos, diciendo: salve, rey de los judíos. Y el versículo 42 del mismo capítulo de Mateo 27 nos dice lo siguiente: a otro salvó, le gritaban los fariseos y los ancianos, de acuerdo al versículo 41. Los líderes religiosos. Exactamente, eso todo lo escuchaba el otro ladrón que no se arrepintió. Claro, claro. A otro salvó a sí mismo, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Increíble. Así que Cristo fue ridiculizado y aún sus discípulos lo abandonaron. Ante Pilato, Jesús mismo dio testimonio de que él era el rey, de acuerdo a Juan 18, 36 y 37. ¿Quiere leerlo o no tenemos tiempo para hacerlo? No, léalo, por favor. Juan Léalo. 16, 18 diría, Juan 18, versículo 36 y 37 nos dice: Jesús le respondió a Pilato: mi reino no es de este mundo. Noten que están las palabras que el ladrón en la cruz le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Claro. O sea, el ladrón mismo, esto es lo que a mí me asombra, el mismo ladrón que era un criminal, que nunca había andado tal vez con Jesús, que nunca fue un discípulo de Jesús, sabía y conocía que Cristo era el Mesías, Sí. y que él iba a establecer un reino futuro. Sí. Había escuchado de Jesús, pero también había escuchado los prejuicios que había contra Jesús. Exactamente. Pero el Espíritu permitió que el Espíritu Santo lo tocara ese Amén. día. Gloria a Dios. Así como mi amigo y mi hermano, Cristo quiere hoy que tú entiendas estas verdades. Exactamente. Jesús le dice a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea que el reino que hablaba el ladrón en la cruz no era el reino, un reino terrenal, No. sino un reino futuro. Él entendió. Versículo 37 de Juan capítulo 18. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo a Jesús: tú lo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Gloria a Dios, qué hermosas palabras. Aunque mis amigos y hermanos, Cristo le dijo a Herodes, le afirmó que sí, que él era rey. ¿Saben una cosa? Ese reinado Él lo establecerá aquí en la tierra cuando Él venga. Allí va a estar ese ladrón arrepentido. Van a estar todos los hombres y mujeres viviendo con Jesús para siempre. Pero muy importante, mis amigos, si usted quiere estar allí igual que nosotros, tenemos que permitirle que Él sea nuestro Rey y Señor de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y nos guarde del mal. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.